Bueno, para este examen tuvimos que hacer los dos problemas, el de Bernoulli y el de equilibrio. En el primero de Bernoulli, el error fue mínimo porque no me di cuenta de que el colocar el eje de referencia en un lugar en específico te ayuda a eliminar variables. Además que una de las presiones también se podía eliminar. Entonces, ese fue el error principal, ya que al aplicar que A1, B1 es igual a A2, B2, la velocidad 1 sí me quedó correctamente. Sin embargo, al realizarlo de nuevo, me di cuenta que se podía eliminar dos de las variables, porque tenemos la presión más un medio de la densidad por la velocidad más un medio de la gravedad por la altura. La, la altura A se podía eliminar, ya que al colocar el eje hasta abajo, donde la altura es cero, esta se puede eliminar. Además, también podíamos eliminar la presión B. Entonces ya nos reducía mucho nuestra expresión, algo que ya se podía eh, simplificar y además podíamos despejar para la presión A. Ya al despejar por la presión A con la velocidad 1 que sacamos, que si saqué bien el examen, podíamos poner todos los datos en la expresión y ya nos daba la respuesta de 3.17 por 10 a la 5 pascales. Fue un error mínimo, si se dan cuenta aquí no se bajó muchos puntos por eso, pero fue un error mínimo. Ahora bien, en el otro equilibrio sí fue un error grave de falta de conocimiento. De hecho, yo no entendí mucho el problema, ya que equilibrio no era mi fuerte. Pero sin embargo, la pregunta nos decía que hasta qué distancia D medía a lo largo de la escalera desde el suelo podrá el limpiador de ventanas subir sin que la escalera se resbale. Entonces nos estaban explicando el punto en el que la escalera se podía caer. Se podía caer. Eh, como pueden ver en el examen, lo intenté plantear y sabía que había que hacer sumatoria de torques y sumatoria de fuerzas, sin embargo no pude hacerlo. Entonces, al realizar el problema y ver en el DCL, nos podemos dar cuenta que la sumatoria de torques solo era como aplicar senos y cosenos. Entonces, el largo eh, de la normal es el largo por seno de 60. Después la del peso es L medios porque el peso lleva hasta la mitad de la escalera. Y después la distancia que nos pedían es de coseno de 60. Entonces teníamos que buscar cómo despejar esa D. Entonces, así como decía Magda, cuando la sumatoria de torques no daba, había que aplicar la sumatoria de fuerzas. Entonces, al aplicar la sumatoria de fuerzas, nos daban otras dos ecuaciones, la sumatoria de fuerzas en Y y la en X. En la Y es la normal menos el peso menos la otra fuerza, y en la de X es solo la normal 1 menos la fuerza de fricción. Em, Luego hay que sustituir la 2 y 4 en la 3 y nos da esta pequeña expresión y después la 5 en uno y ya podemos despejar D. Este problema fue muy confuso para mí. De hecho, ahorita al solucionarlo todavía me costó un poco. Más que todo fue por los senos y cosenos, ya que eso es lo más confuso en este tipo de problemas. Sin embargo, no estaba muy difícil. El problema fue más en el despeje y en la sumatoria de torques. Creo que el problema de este examen fue el estudio. De hecho, a mí la Semana Santa me pegó muy duro porque, no sé, no había energía para estudiar, entonces siento que ese fue el mejor problema.